Bienvenidos a otra emisión de Discutamos México. Soy yo, Ernesto Velázquez, director de TV UNAM. Les doy la más cordial bienvenida a este programa donde vamos a discutir uno de los temas, me parece a mí, esenciales de la agenda nacional, los medios de comunicación públicos. Tenemos una asistencia, unos panelistas de lujo el día de hoy. Tengo a mi lado izquierdo a la licenciada Ana Cecilia Terrazas, directora del Instituto Mexicano de la Radio, quizá el sistema, el IMER, en términos de la radio, más importante dentro de los medios estatales de nuestro país. A la doctora Patricia Ortega, una gran investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien ha escrito libros sobre los medios públicos que ya son, quizá a estas alturas de la historia, referencia obligada y hasta antológicos. Nos acompaña también en esta emisión el maestro Sergio Uceta, director de la agencia de noticias Notimex y una persona con una trayectoria espléndida y grande en el trabajo informativo ligado siempre a los medios públicos. Y por último nos acompaña el maestro y gran cineasta Fernando Sariñana, director del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Para muchos de nosotros, la salud de los medios públicos es un símbolo de la salud de nuestra democracia. En la medida en que tenemos medios públicos sólidos, plurales, abiertos, incluyentes, que dan espacio a las voces ciudadanas, que permiten la atención de aquellos contenidos que no son tratados por los medios comerciales, en la medida en que tenemos medios que atienden a las minorías, que son críticos y que tienen independencia editorial, muchos pensamos que es entonces en esa medida en la que tenemos una democracia igual, sana, crítica, plural, incluyente. Sin embargo, en México, en términos estrictos, no existen los medios públicos. En ninguna línea de la Ley Federal de Radio y Televisión vigente se menciona el término medio público. La doctora Patricia Ortega ha escrito un libro que se llama La otra televisión. ¿Por qué no existe televisión pública en México? Es el título preciso del libro. Casi quería comenzar, Pati, contigo preguntándote precisamente eso. ¿Por qué no existe televisión pública en México? ¿Por qué no existirían desde ese juicio medios de comunicación públicos en México? Gracias, Ernesto. Efectivamente, hemos discutido mucho sobre la situación jurídica de los medios de comunicación y precisamente hemos establecido que no existe en México medios con un verdadero estatus público, de servicio público, porque no hay un marco jurídico que les dé, que establezca la naturaleza de servicio público en los medios de comunicación. Y también tenemos medios que no están abiertos a la participación de los ciudadanos, como hoy en día están otros medios que se consideran de servicio público en otros países del mundo. Entonces, principalmente hemos abogado mucho porque en principio haya un marco jurídico que los defina, que establezca su naturaleza de servicio público, que establezca sus funciones y también sus responsabilidades. Ese sería como un primer paso. El marco jurídico, un marco jurídico que permita de pronto garantizar que puedan tener esa independencia que se requiere. Pero al mismo tiempo, además del marco jurídico, están otros elementos importantísimos. ¿Cómo pueden existir? ¿Cómo pueden desarrollarse? ¿Cómo pueden financiarse? El Canal 11, Fernando, es un canal que se ha caracterizado por ser la primera televisora cultural de México. Tiene una antigüedad y una trayectoria muy destacadas y al mismo tiempo en los meses recientes un crecimiento extraordinario que hace augurar que pueda de pronto ser la base de una cadena nacional de televisión distinta en nuestro país. ¿Pero qué sería? ¿Una propuesta de televisión gubernamental, una apuesta por una televisión estatal o una apuesta por una televisión pública? ¿Y cómo ves tú el tema tanto del marco jurídico del que carecen los medios públicos como el de la financiación? Mira, yo creo que el canal 11, como tú bien dices, es de los medios
como por así llamarlos públicos, yo creo que es el más grande en términos por lo menos en términos de televisión, como televisor. Ciertamente uno de los problemas fundamentales que tiene el canal es que no tiene una personalidad jurídica propia, es decir, es un órgano de apoyo al Instituto Politécnico Nacional, lo que lo haría mucho más parecido a TV UNAM que a cualquier otro medio público. Empezó como un servicio a una comunidad pequeña y muy contenida, que era el servicio a la comunidad politécnica. Así empezó el canal hace 50 años. Y ahora yo te puedo decir que la vocación del canal es una de televisión de servicio público. Entonces, vives digamos que en una casi esquizofrenia, porque por un lado la vocación es absolutamente de servicio público, sin embargo, tu personalidad jurídica es la de una institución educativa y tu presupuesto viene del gobierno, lo que te haría una televisora gubernamental, ¿no? En ningún momento yo creo que pasa por una televisión del Estado, sin embargo, muchas de las cosas que hacemos como servicio público son también políticas de Estado, es decir, todo la educación sobre la salud, los temas sobre la identidad nacional, ¿no? Que tendrían que ser también política de Estado. Entonces es una esquizofrenia, yo considero absolutamente compatible, de que tendríamos que tener como un marco jurídico que nos dijera esto es lo que pueden ser y lo que tendrían que hacer los medios públicos, ¿no? Los días recientes nos han mostrado que hay una insistencia en no tener ese marco jurídico, en no dejar propiciar que exista un marco jurídico. Cuando en el año 2005 surgieron las propuestas de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, que todos conocimos popularmente y con mucho tino como Ley Televisa, que por fortuna fueron derogadas por la Suprema Corte de Justicia, uno de los grandes temas no era la afectación por acto, sino por omisión de los medios públicos. No existía en ningún momento el tema de los medios públicos. No había el menor interés. Hay un interés cuando de pronto dicen el Canal 11, si pasa comerciales, va a ser competencia desleal de los medios mercantiles. Hay un interés cuando de pronto el IMER decide colocar una sola canción durante 24 horas en cada una de sus estaciones para mostrar la carencia o lo que sucedería si no hay pluralidad. ¿Por qué creen que no se da ese marco jurídico? ¿Cuál debería de ser el paso siguiente de los medios para conseguir ese marco jurídico? Te lo pregunto, Ana, sé que tuvieron ustedes ese momento histórico del IMER de plantear una protesta pública por la carencia de respaldo hacia los medios. A mí me gusta la idea de notar en los avances de facto, tanto en el Canal 22, en el Canal 11, en la Agencia de Noticias Hombre del Estado Mexicano, en TV UNAM, sin duda en Radio Educación, en el IMER. Hay un otro avance que está rebasando por otros lados, no sé si por la derecha o por la izquierda, el conflicto jurídico que se acaba atorando en un problema político. Tenemos todos los medios que mencioné, por lo menos, si no es que muchos más, ya tienen sus documentos autorregulatorios. Tienen, más allá de la norma, hay una petición, es profesa en la SEP para que así se hiciera, pero de todos modos ya venían avanzando y ya se tienen. Hay otra parte que me parece una buena noticia dentro de todo este problema jurídico, que es la imagen o la existencia real de defensores de audiencias, de defensores de televidentes, de defensores de los lectores. En el caso del IMER tenemos un mediador. Me parece sin duda una buena noticia, porque no hay un medio de comunicación, o era impensable hace unos años tener un medio de comunicación que se interesara por escuchar, oír las opiniones, comentarios, sugerencias y críticas de su público. Es inaudito, y de veras, y no solo escucharlas, oírlas, hacer informes, sino pasarlas al aire y que los demás estuvieran enterados. Era impensable hace unos años tener un medio de comunicación que se interesara por escuchar, oír las opiniones, comentarios, sugerencias y críticas de su público. Es inaudito, y de veras, y no solo escucharlas, oírlas, hacer informes, sino pasarlas al aire y que los demás estuvieran enterados.
Son buenas noticias. Yo me imagino que el atorón, digamos, de la ley jurídica se va a dar en una mezcla de un país entero lleno de complejidades y de intereses y de coyunturas políticas y conflictos históricos, y que ahí estaremos los otros, olvidados o no olvidados en ese sentido, los medios públicos, dando la batalla ¿con qué? Con producción, con programación y con transmisión que cada vez convenza más de de aportar alguna alternativa para los medios comerciales. No quiere decir que no interese que todos tengamos una estabilidad jurídica, una posibilidad por escrito de hacernos de recursos vía patrocinios, vía donativos, no dentro de la lógica comercial. Eso me parece fundamental. Patricio, urge la claridad jurídica, a mí me parece que urge, pero que no se soslaye la buena noticia. Estamos, por lo menos los que estamos aquí sentados, haciendo cosas en favor y que salen al aire, que salen en la pantalla. Este programa, impensable este programa, si no fuera por una coordinación y una correlación de medios públicos que están tratando de aportar, hombre, horas y horas de discusión sobre temas como este. Quizá mucha de la audiencia que nos está viendo no tiene la idea de la dimensión o del tamaño de esta participación de los medios de comunicación públicos. Más de 450 estaciones de radio y televisión en todo el país, que atienden a más de 50 millones de radioescuchas y televidentes todos los días. Pero precisamente por eso el tema de por qué a todo este universo tan fuerte y tan sólido de estaciones no se les quiere dar un reconocimiento jurídico, no se les quiere dar el apoyo para que puedan obtener ingresos alternos. Sergio Uceta, el maestro Sergio Uceta, igual que tú, Ana Cea, han tenido una trayectoria larga en las noticias, en el periodismo, en la investigación. Y también esa es otra parte que viene a cuento cuando hablamos de los marcos jurídicos. Fernando ha insistido en esta posibilidad de tener una independencia editorial. Para muchos siempre había sido un oasis, o sigue siéndolo, ver el noticiario de Canal 11 o ver o escuchar los noticiarios del IMER frente a un noticiario comercial que puede en 5 minutos, en el teaser, destruir la carrera de un político, encumbrar un partido mediocre de fútbol local como si fuera una epopeya de la humanidad, convertir a un artista mediocre en una de las expresiones más altas del arte universal. Tú que diriges una agencia de noticias, que además ha sido una agencia de noticias por tradición ligada al gobierno y a la Secretaría de Gobernación, ¿qué piensas de esta posibilidad de independencia editorial? ¿Se puede ser independiente editorial sin tener el marco jurídico que te defienda para hacerlo? Yo creo que cumplen los medios públicos dos papeles fundamentales. Primero, como herramientas de comunicación efectiva para públicos diversos que buscan contenidos distintos. Y segundo lugar, como una herramienta para que consolidemos este proceso de democracia que estamos viviendo. Entonces, cumplen un papel fundamental y yo creo que es el momento que hay una discusión a fondo para poner las cosas y la cancha muy clara, cuáles son las reglas del juego, para que los medios públicos se desarrollen de una manera adecuada. Creo que Notimex es un buen ejemplo de las cosas positivas que están haciendo, que mencionaban a Cecilia, de la generación de contenidos, de la diversificación, de ser incluyente, de mostrar la diversidad y la pluralidad que se está dando en este país. Durante 40 años, Notimex estuvo adscrita a la Secretaría de Gobernación, era conocida como la agencia oficial, porque únicamente daba voz y difusión a las noticias que surgían del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? Y de todas las dependencias que estaban ligadas a él. O sea, estamos tratando de construir, y nos está costando mucho trabajo porque es una batalla contracorriente y eso lo viven ustedes en sus distintos medios de comunicación, para poder dar poco a poco estos avances y estos pasos que nos permitan consolidar esta nueva etapa que nos toca construir. La independencia editorial, por ejemplo, está en el centro de esta nueva etapa que vive Notimex. Ahora, tú preguntas, la independencia editorial, pues lógicamente también puede estar ligada al financiamiento de los medios de comunicación. Tradicionalmente aquí en México durante muchos años se dijo, bueno, pues el que paga manda, y entonces así se tendría que tomar una serie de decisiones. Creo que parte del reto de los medios de comunicación es que se les facilite la posibilidad de los medios públicos de generar ingresos propios, de generar iniciativas diferentes que los vinculen con la sociedad,
pero que al mismo tiempo puedan representar beneficios muy concretos y positivos en términos a lo mejor de financiamiento, en términos de contenido, en términos de la posibilidad de nuevos negocios y nuevas vinculaciones. Y ahí también algo que de repente a nosotros, quienes estamos al frente de los medios públicos o medios de Estado, como es el caso de Notimex, de repente no hay un marco jurídico adecuado, tienes una sobreregulación que te impide tener una capacidad de respuesta y no cuentas con posibilidades también de un financiamiento adicional al financiamiento público que estás recibiendo cada año, ¿no? Entonces yo creo que el menú de cuestiones a discutir y los pendientes en este terreno son varios y puede ser un buen momento para poder esto, ¿no? Y no como una política compensatoria, ¿no? Ya hicimos esto, pues vamos a darle a este grupo de la sociedad o a esta parte política esto para que estén tranquilos en este momento, ¿no? Tú hablas de una política compensatoria y eso me parece muy, muy interesante porque, por un lado, sin desdén a los grandes avances que han referido a la calidad técnica y a la calidad de realización de las producciones de Canal 11, a la cobertura e independencia que puede tener una nueva etapa, una visión informativa de Notimex, a la radio ciudadana que da voz de manera inédita en México a los grupos y organizaciones no gubernamentales. A veces nos queda la sensación de que a lo mejor como el tener la libertad de discutir ahora este tema en este programa es una manera de acallar la conciencia y de evitar el trabajo de avanzar. Hay quien dice, bueno, sí, ahora se puede decir todo, pero ¿de qué sirve que se diga todo si no se puede avanzar nada? Podemos decir, es una injusticia que no tengamos marco jurídico para los medios públicos, y ahora lo podemos decir en todos lados, en los propios medios públicos. No hay regaños para los directores, no hay regaños para los conductores, pero en los hechos no avanza ninguna posibilidad legislativa y al mismo tiempo surge hace unos días la interrogante de un nuevo decreto presidencial que aparentemente acoge a varios de los medios más representativos, al IMER, al Canal 11, al Canal 22, a Radio Educación, dentro de la estructura de una nueva dependencia que a su vez depende de la Secretaría de Gobernación, cosa, por ejemplo, que había superado Notimex. Esto no es una contradicción, no es algo que aparezca como un retroceso, no es, preguntaría específicamente a Nacé y a Fernando, no convertiría en palabra hueca esta vocación pública de decir, ahora sí tengan ustedes ya libertad para expresarse y para elegir sus contenidos. ¿Vas o voy? Mira, yo creo que habría que de ninguna manera, creo que el lugar de ninguno de nosotros sería defender o no o atacar la creación de este organismo. Que yo lo leí cuidadosamente y hemos visto cuidadosamente. Yo incluso he escuchado la comparecencia del secretario de Gobernación y creo que no es un organismo que pretenda integrar a los medios del Estado o los medios gubernamentales dentro de su propia estructura. Hasta donde yo entiendo, es un organismo de apoyo en infraestructura, de apoyo económico, eso es hasta donde yo entiendo. Si fuera al revés, sí me parecería que es un retroceso. Pero también cuando uno se puede analizar, por ejemplo, los distintos proyectos de ley de medios, pues también surgen otros cuestionamientos que nos obligan a reflexionar. ¿Unos medios públicos para qué? ¿Unos medios públicos para quién? Pero también cuando uno se puede analizar, por ejemplo, los distintos proyectos de ley de medios, pues también surgen otros cuestionamientos que nos obligan a reflexionar. ¿Unos medios públicos para qué? ¿Unos medios públicos para quién? ¿Qué hablamos de medios públicos? ¿Unos medios públicos al servicio de los partidos?
o unos medios públicos al servicio de la sociedad o al servicio del Estado, o unos medios públicos que van a hacer una televisión que va a competir tete a tete con la televisión comercial. ¿Qué modelo de televisión pública que estamos planteando ahí? Digo, claro. La enorme discusión, yo oigo con atención lo que dice Sergio, en España, por ejemplo, van para atrás, ¿no? En España dicen, no, A quitar las espérate, fuentes de comercialización. las fuentes de comercialización se quitan porque eso lo único que ha hecho es hacer una televisión que busca competir con la televisión comercial. Que busca ser el símil de la... Y que busca ser el símil de la televisión comercial. Entonces, no, mejor les damos el financiamiento desde el Estado para que no tengan ustedes que salir, ¿no? Y entonces puedan tener esa independencia editorial, lo cual contradice el que paga manda, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión mucho más compleja, ¿no? Y si pagar el ciudadano, si pagar impuestos como en Inglaterra, como BBC, ¿no? BBC, ¿verdad? Finalmente, de pronto, en los modelos, también valdría la pena comentarlo, para nuestros televidentes y radioescuchas, la televisión comercial. La televisión en México surge bajo el modelo de la televisión comercial, a diferencia de la televisión europea que surge bajo el modelo de servicio público. Apenas hace 10 años surge la televisión comercial en Alemania. Nosotros como mexicanos habituados a las transmisiones comerciales jamás lo creeríamos, ¿verdad? Pero bueno, pero yo creo que eso tiene que ver con un diseño de Estado durante 50 años. Es decir, Claro, había un pacto de crecimiento, había un pacto, tú cómo vas a hacer, tú qué vas a hacer, y digamos que había un pacto de no agresión. La mayoría de las televisiones públicas eran o al servicio de los estados, ¿no? Es decir, era el órgano de difusión de los gobernadores, ¿no? O dentro de las universidades, como es el caso de TV UNAM o el propio Canal 11, ¿no? No había este modelo de televisión pública. Insisto, también nosotros decimos, la televisión pública, ¿para qué? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tendría que ser una televisión pública para los ciudadanos, Claro. de los propios ciudadanos. Aunque yo creo que todavía en México vemos unas grandes diferencias y abismos en el desarrollo, digamos, de los medios públicos, por llamarlos de alguna manera. Pero, sin embargo, como podemos ver en algunos estados de la República, son verdaderos medios al servicio del gobernante en turno, ¿no? O sea, realmente, cuando se parte y se habla de una discusión a fondo de este avance o retroceso o la situación que estamos viviendo, pues se tendrían que ver desde ópticas muy diferentes también el desarrollo, los retrocesos, el avance, los temas pendientes. O sea, no podemos verlo como un todo. Claro. En este país, de repente así las discusiones las hacemos desde el Valle de México, las reflexiones, pero es muy difícil para un periodista, para un director de un medio de comunicación que vive en algún estado donde un gobernador le está tirando la línea, donde un gobernador lo usa como si fuera parte de su patrimonio para desarrollar toda una serie de acciones. Entonces, hay una gran diversidad y hay como dimensiones de la problemática que se está viviendo. Gobernadores que decidieron que tienen un extraordinario carisma y que pueden tener todos los días, provocarle el enorme placer a sus gobernados de tener la hora del gobernador. Y luego también cuando por otro lado en el Congreso los legisladores se sienten también especialistas y conocedores en los temas de los medios de comunicación y muy fácil toman una serie de decisiones en las cuales a veces en blanco y negro un ordenamiento legal se ve muy bonito, pero a la hora de que tú lo tienes que operar y lo tienes que aplicar, te topas con una serie de vacíos, con una serie de problemáticas que realmente no te ayudan. Entonces, creo que hay que ver la parte, digamos, de el desarrollo desigual que se da de los medios públicos o de gobierno en los estados y al mismo tiempo también, pues esa impunidad de alguna manera de los legisladores de creerse expertos para poder opinar sobre uno u otro tema que atañe al desarrollo de los medios de comunicación en México. ¿Cómo lo ves, Pati, desde la investigación? A mí ¿Cómo me lo ves? gustaría comentar 3 puntos básicos que tienen que ver, a veces parece que desdeñamos los logros que han tenido estos medios, pero no es el afán de desdeñar. Yo creo que sí ha habido importantes logros y hay una larga historia. Tú decías desde los 30, desde los 40, sí, han existido medios no comerciales desde que se inicia la radio, desde que se inicia la televisión.
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué insistimos en un marco regulatorio, en un marco jurídico? Estos medios no pueden estar sometidos a los vaivenes políticos. Efectivamente, se hacen muy buenas cosas cuando hay un director al frente que entiende el sentido de hacer medios distintos, que entiende el sentido de voltear más a las mayorías y a las minorías, de responder con contenidos distintos, con establecer mecanismos de autorregulación. Pero como estos medios dependen de los gobiernos en turno, pues si al gobernador o en los estados de la República o al Ejecutivo no conviene o no gusta lo que están haciendo estos medios, pues sí puede haber una participación o una fuerte llamada de atención, y entonces puede ser que estos medios no estuvieran actuando como están actuando ahora. Y de lo que se trata aquí es de que estos medios, y ya es una discusión que tiene muchos años efectivamente, o sea, el concepto de servicio público nace en Europa y nace primero como medios que están en función de una visión de Estado, con lo que se busca reconstruir y fortalecer la identidad de una nación. Pero esto ya pasó también, esto ya no está hoy en discusión. Hoy en día se entiende que un medio de servicio público no puede ser un medio al servicio de un partido ni de muchos partidos, no puede ser un medio al servicio del gobierno en turno, ¿sí? Es un medio que de alguna manera tendría que responder a necesidades de información, a necesidades de entretenimiento, a necesidades de educación, de cultura, de mayorías y minorías amplias, a la complejidad social que tenemos. Entonces, a veces parece que desdeñamos los logros, pero no, efectivamente han habido logros muy importantes, y la prueba está que siguen estos medios estando presentes y marcando, digamos, lo que sería un tipo de contenidos distintos a los medios comerciales. El problema está que en una situación jurídicamente tan inestable, pues estos medios pueden cambiar en cualquier momento. Y si hoy se aprobara la ley y ahí quedara definida este concepto de servicio público, pues no reinventaríamos los medios, serían estos medios los que están aquí, los que están funcionando de esta manera, pero con una mayor certeza política y jurídica, y además tendríamos que pensar en cuáles serían las ausencias, cuáles serían los rezagos que están teniendo estos medios tecnológicamente, financieramente. A mí me parece que el problema, se ha hecho mucho hincapié en la cuestión del financiamiento. Yo creo que sí deberían de tener acceso a fuentes diversas, pero cuando hablamos de la comercialización en los medios públicos, habría que tener mucho cuidado con qué reglas y bajo qué parámetros. O sea, habría que tener claro que necesitamos medios totalmente distintos a los medios comerciales. Y hoy en día, cuando los medios comerciales están volteando a la televisión restringida, los medios públicos podrían ser, en el caso de la televisión, podrían ser la vanguardia en la televisión abierta. Necesitamos medios de calidad en la televisión abierta a nivel nacional. Hoy en día no tenemos una televisión nacional. Están retransmitiendo muchas veces en las cadenas de estatales o de televisión restringida, pero nos vemos como tal una cadena nacional propia, ¿no? de servicio público o de vocación de servicio público. Entonces, hay una serie de cosas que incluso si no se aprobara la ley, podrían estar avanzando si hubiera la voluntad política para que esto fuera. Tú nos llevas de nuevo al tema del principio del marco jurídico. Y has sacado otro tema muy interesante, financiación. Aquí hay dos grandes sistemas públicos. Uno, el IMER, que cuenta con algunas estaciones que son concesionarias. Hay que recordarle también a nuestra audiencia que México es un caso rarísimo donde existe, el único lugar donde existe la torpeza de dividir entre permisionarios, que son aquellos que no pueden hacer nada y son los dedicados a educación, cultura y servicio público, y los concesionarios que lo pueden hacer todo. La carencia de un marco jurídico hace tan increíble el asunto que las leyes mexicanas hacen más fácil poner un canal pornográfico o un canal religioso que un canal educativo y un canal cultural. La carencia de un marco jurídico hace tan increíble el asunto que las leyes mexicanas hacen más fácil poner un canal pornográfico o un canal religioso que un canal educativo y un canal cultural.
Por otro lado, el Canal 11 ha tenido algunas experiencias en el pasado de ataques y de confrontación con las televisoras comerciales por la posibilidad de transmisión de anuncios. ¿Cómo vería el IMER? ¿Qué le ha pasado en sus estaciones comerciales al transmitir spoteo? ¿Tiene éxito? ¿Modifica sus contenidos? ¿Ha forzado a que determinen otro tipo de programación? Primera pregunta para Nacé. Y la pregunta para Fernando Sariñana sería, ¿debería el 11 enfrentar esta visión de que al comercializar, si pudiera transmitir spots, es una competencia desleal? Finalmente, en México, las evidencias nos muestran que quienes más han recibido dinero público no han sido los medios públicos aquí representados, sino los medios comerciales. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, sí que decir, el IMER tiene 17 emisoras. Nunca vamos diciendo los últimos directores, por lo menos nuestras permisionadas y nuestras concesionadas, pero esa es una verdad. Tenemos 10 emisoras permisionadas, es decir, sin permiso. Las permisionadas quiere decir para el no iniciado, sin permiso de comercializar nada. Y otras 7 que son concesionadas, y este año estrenamos la emisora Bicentenaria, la Radio 2010, pero ese es otro, que será otro problema para todos porque es una emisora virtual. La verdad es que hace mucho tiempo en el mercado de la radio las AMs no son las que allegan o que hacen a nadie mucho más rico. No se espotea ni se vende de la misma manera en AM como en FM, y eso es un hecho. No, la esquizofrenia de origen, porque así se conformó el Instituto Mexicano de la Radio y se fue formando de todas sus emisoras, pues es un hecho irrevocable y no está bien y no nos funciona y no hay manera de, sin fines lucrativos, de sustentar que tengamos 7 emisoras con aparentes fines lucrativos, pero en realidad no tienen esos fines lucrativos, y sí es un problema. Claro que ayuda a tener el Instituto Mexicano de la Radio, pues hoy por hoy con 17 emisoras y con 10 en el interior de la República, pues tiene una cobertura bastante nacional. Es una fuerza importante, es quizá el medio radiofónico de Estado más importante por la cantidad de emisoras que tiene. El número 2, inclusive en el Distrito Federal. No, tengo que retomar lo que dijo Pati, no se puede mover la programación en la lógica comercial. En el momento en el que uno pensara se va a vender o se va inclusive a escuchar demasiado este programa, estamos pensando de manera equivocada, porque para eso están los empresarios privados que lo hacen muy bien y que lo han venido haciendo durante 80, 90 años y la verdad con bastante éxito. No nos podemos mover ni por la lógica del rating ni por la lógica comercial. Y tampoco ya sería aceptable para ninguno de nuestros escuchas la lógica ni partidista ni política. Por eso me parece que me parece difícil pensar, aunque si ahora no ha habido más escándalo porque se suspendieron las pláticas en torno a la ley, pero me parece difícil dar una marcha atrás. Yo sí veo algunos guiños, parte de la democracia y de los avances nacionales buenos. Patricia decía con gran acierto que se necesita una televisión abierta de calidad. Creo que parte de la quizá mala resolución de este organismo va a ser para apoyar a la televisión, sobre todo a 11 TV México, en términos de una mejor distribución y presencia a nivel nacional. En una de esas también toca a nivel beneficio al IMER. Hace rato nos preguntabas a Fernando Sariñana y a mí si creíamos que era un avance. Lo que no creo es que sea un retroceso. Y lo que no creo, independientemente de las dudas que pudieran existir, lo que tenemos que creer es lo que dicen por lo menos las autoridades presentes. En este sexenio hay un secretario de Gobernación que sale a hacer una comparecencia de muchos minutos y a asegurarle a todo el mundo en un medio público, en el canal del Congreso, yo creo que la vimos, que por ningún motivo sería impensable para esta administración, para este ejecutivo, dar una línea al IMER y al 11. Hombre, ¿qué importa lo que yo crea? Yo me voy a tener a esa declaración. Igual lo hizo de la misma manera el subsecretario de Normatividad y Medios. Nosotros tenemos que trabajar en función de eso. Y con el paso del tiempo también, nada más quisiera mencionar,
el interés público no es lo que le interesa al público necesariamente, no es hacerle cosquillas en la barriga, como decía un Richard Hogarth, y hacerlo reír a carcajadas, no es ofrecer el programa que llamó hace 5 minutos a pedir, ni la canción necesariamente que está queriendo escuchar porque no la tiene en sus discos. Pero entonces, ¿qué es? Es hacer, sí, tampoco creo, la verdad es que la definición de medios públicos desde hace mucho incluye informar, educar y entretener. Yo siempre me he peleado con la palabra entretenimiento, me gusta más, como dice Fátima, para entretener, prefiero tener. Los otros lo hacen muy bien, nos entretienen de a lo lindo y nos tienen pensando pero en la... de alguna manera lo que se quieren es... no queremos programas aburridos, Perdón que lo diga en una mesa redonda, pero romper nuestra vocación por las mesas redondas, ¿no? Claro, no queremos estos cartabones aburridos, pero sí unas apuestas por los lados que por no es... nuevos formatos. Por otras formatos y géneros. Me hizo recordar hace una anécdota espléndida. Un gran universitario que hace no mucho se encuentra al director de la BBC y le pregunta por romper el hielo y cómo va BBC. Y el director de BBC contesta, estoy muy preocupado, yo creo que va muy mal. Y le dice, ¿por qué? Estamos subiendo mucho los ratings. Sí. ¿Qué piensas tú? No, bueno, es que yo creo que es un tema muy complejo y es una discusión que me lleva hasta conceptos teóricos de, muy bien, ¿quién decide qué es la televisión pública? ¿Realmente es el público o somos los intelectuales, en el concepto gramsciano de intelectualidad, los que nosotros decidimos la estrategia para el bien común del público, que a mí me parece un poco prepotente? O sea, el público, ¿qué quiere el público de sus medios públicos? ¿Quién decide qué es lo que vamos a hacer? Pero bueno, esa discusión que me parece que es importante, ¿no? Yo creo que palidece cuando dices, la razón fundamental de estos medios públicos es de servicio. Creo que parte de servicio tiene que ver que llegues al público, que el público la vea, ¿no? Y tú no puedes hacer que la gente te vea por decreto. O sea, tú no puedes decidir, señores, ya tenemos una televisión nacional, llega a todos, véanla, porque sí. Porque lo digo yo, porque el Estado mexicano se preocupa y aquí tenemos la televisión pública, véanla. No hay manera. Entonces yo digo, no necesitamos tener una programación que también atraiga al público. O sea, nosotros hicimos cuando empezamos a hacer, digamos, los perfiles de programación, el perfil de quién veía el Canal 11, quién veía la televisión pública, hicimos una enorme encuesta nacional que bastante más rica que Ibope, ¿no? En términos de cuáles son. Y cuando tú veías los hábitos de consumo de la televisión, en términos de horas, las horas que pasa el público viendo un determinado tipo de programas, y tú veías que un ciudadano común gasta 6 a 6 horas y media viendo telenovelas y 7 horas y media viendo programas deportivos y 6 horas viendo programas de concurso y 6 tal. Y cuando llegabas a los programas que nosotros sí podríamos hacer, es decir, los programas que la televisión pública normalmente hace, las mesas redondas tienen algo así como 20 minutos de lo que el público ve. Claro. Entonces, si nosotros hacemos una programación de mesas redondas, pues ese es el público que vamos a tener. Esa es la audiencia que realmente vamos a tener. Entonces, yo creo que hay que reflexionar mucho más. Hay que decir, bueno, ok, entonces, ¿en dónde sí podemos incidir? A lo mejor, yo estoy de acuerdo, a lo mejor la televisión pública no puede decir, vamos a hacer telenovelas, ¿no? O sea, porque pues, eso es lo que todo el mundo ve. Estoy de acuerdo. Pero sí tendríamos que buscar formatos distintos, contenidos diferentes, contenidos que además no necesariamente son culturales porque hablamos de arte y está re bonito, sino porque hablamos de la cultura mexicana. Es decir, tú puedes ver de pronto en una telenovela y en cosas que se han hecho en la historia de la telenovela o en la historia de las series o en la historia de otro tipo de programas que son realmente interesantes. Nosotros y acabamos de hacer una serie, digo, más allá de que si les gusta o no, y no es comercial, XY, que hablaba sobre la sexualidad masculina y sobre el problema de ser hombre, que me parece que es un tema importantísimo en la sociedad mexicana. Tú puedes ver de pronto en una telenovela y en cosas que se han hecho en la historia de la telenovela o en la historia de las series o en la historia de otro tipo de programas que son realmente interesantes. Nosotros y acabamos de hacer una serie, digo, más allá de que si les gusta o no, y no es comercial, XY, que hablaba sobre la sexualidad masculina y sobre el problema de ser hombre, que me parece que es un tema importantísimo en la sociedad mexicana. Digamos, la innovación
luego de los lenguajes audiovisuales, la innovación en los contenidos, desde luego la asunción, algo que se nos va a quedar un poquito en el tintero porque el tiempo se nos está yendo, de las nuevas tecnologías digitales dentro de los medios públicos, generar una televisión de calidad y otra vez el tema, el marco jurídico. Cuando se presentaba hace poco un libro, un compendio de ensayos en relación a la ley Televisa y ese problema de los cambios jurídicos, recordábamos la frase de Quevedo que decía: pobre de aquel que viviendo en un país sin justicia tenga razón. Eso nos pasa. Pati, te pido una reflexión final con respecto a ese marco jurídico. Sí. Les pido a ustedes una reflexión final con respecto a si estamos con un esfuerzo enorme tratando de modificar la calidad, nuestros contenidos, nuestra infraestructura técnica y preguntaría si no estamos siendo víctimas de la quevediana frase que acabo de mencionar. Yo creo que habría que mirar en función de la construcción de la democracia que queremos construir. Tenemos que hablar de una relación más equitativa, más equilibrada, de funcionamiento de nuestro marco de comunicación social y de nuestros medios también. Y en ese sentido entran tanto los medios comerciales como los medios públicos, como los medios indígenas, como los medios comunitarios. Y en ese sentido, pues, la discusión no es nada más sobre los medios públicos, sino sobre el conjunto. De la realidad de los medios. Pero en esta discusión y en este debate me parece que es muy importante hablar efectivamente de los contenidos y hacer explícitas muchas veces cuestiones que tenemos como muy metidos, ¿no? Esto del entretenimiento, por ejemplo. ¿Por qué los medios públicos no pueden acceder al entretenimiento? ¿Por qué los medios públicos no pueden acceder a formas distintas? Sin tener que llevar las mañanitas. Sin tener que llevar las mañanitas o el amarillismo o a veces la manera espectacular con que se presentan las noticias. ¿Por qué no pensar en medios que pueden hacer investigación informativa, que pueden hacer un periodismo más diverso, más completo, donde se vean... O temas que eran tabú. O temas que eran tabú como la sexualidad, ¿no? O muchos otros contenidos que efectivamente llevarían a estos medios que no tienen un interés lucrativo, que me parece que es uno de los elementos fundamentales que caracteriza a los medios de servicio público, que no están buscando el lucro y que por lo tanto, eso no quiere decir que no vivan o que no requieran recursos o que no pueden tener ingresos, al contrario, se necesitan finanzas sanas para poder crear, para poder trabajar con la experimentación, con la invención y poder tener mejores contenidos de calidad. Entonces, yo creo que hay mucho trabajado en estos medios, hay muchas cosas que se pueden seguir retomando y seguir haciendo, pero que se pueden hacer mejor. Y en la cuestión de la calidad de los contenidos, me parece que no nada más son responsables los medios de vocación de servicio público, sino también la sociedad y también el Estado. Sergio. Yo creo que hay varios desafíos y retos que se entrecruzan y hacen más compleja y difícil una discusión sobre el futuro de los medios de comunicación aquí en México, ¿no? Tenemos el reto de la tecnología, el reto de la cobertura, el reto de los contenidos, el reto de la pluralidad, pero sin duda el mundo se está moviendo y México tiene que ponerse al día en una serie de asuntos que tienen que ver con la parte jurídica, la parte tecnológica, los equipos, los contenidos, la formación y capacitación de los periodistas y de quienes dan la cara, a los generadores de contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso le da una complejidad adicional y si a eso le sumamos el momento que está viviendo México, un momento en el cual la pluralidad, la diversidad está explotando de una manera impresionante y que está demandando una sociedad toda una serie de contenidos, de cuestiones diversas, que está buscando y aprovechando herramientas de la tecnología como las redes sociales, como vías nuevas para involucrarse y tratar de incidir en esos contenidos y en ese rumbo que deben de tomar los medios de comunicación, cuando ya hay posibilidades de que la gente pueda ir armando su menú particular de opciones y buscando información más que noticia, información que le ayude en su vida cotidiana, en su vida amorosa, en su vida laboral, en sus decisiones educativas. Creo que eso nos habla un poco de la complejidad del tema y de que es un debate que va a estar aquí por muchos años y que este año 2010 es una buena oportunidad para volver a ponerlo en la agenda. En la agenda Creo nacional. que es importante. Claro. Mi querida Ana Cecilia. Hay una cita de un directivo de la
de la radiodifusión inglesa, no necesariamente estuvo de tiempo completo en la BBC, que me gusta. Hay que hacer programas buenos, que sean populares, y hay que hacer de los programas populares buenos, en radio y en tele, por lo menos. Me parece que eso se está intentando. Sería poco deseable ver que en un futuro o en otros años venideros regresaran funcionarios más políticos que creativos o conocedores de los medios que están dirigiendo. Pero hay un reto, como decía Sergio, interesantísimo. Es utilizar los medios y sus televidentes y sus audiencias ya participativas como un caballo de Troya para insertar otras cosas, interlineares, otras versiones, los matices, lo que no están viendo los otros. Si no, como contribuyente, ¿yo para qué pago una competencia de lo mismo? Es un poco lo que dijo Patti, claro, radio indígena, radio comunitaria, pero sobre todo también atender en ese sentido a lo que nadie está viendo, las apuestas que no van a hacer. Algunas van a ser aburridonas, pero quizá otras no, quizás serán espléndidas, y hay que seguirlo intentando por ampliar el espacio público, una mejor vida pública. Y que se está ampliando también con las nuevas tecnologías, la convergencia tecnológica, las posibilidades de la tecnología digital aplicada, la función social de los medios, el que de pronto, igual como está sucediendo ya con modelos como BBC, el IMER va a dejar que sus radioescuchas construyan su propia radio, que el Canal 11 podrá llevar servicios de convergencia a poblaciones remotas, y que Notimex podrá tener también virtualmente, además de la agencia de noticias, su canal de televisión. De tal manera que eso es una realidad cambiante cada día, que nos da otro panorama de los medios. Hay quien dice que en la democratización ya no será por las leyes, sino por la asunción de las nuevas tecnologías. Y ahí está, yo creo, uno de los grandes retos que tienen hoy en día los medios públicos. No solamente tener una presencia fuerte de calidad en la televisión abierta, sino también tener otros contenidos para otro tipo de tecnologías, con otros soportes tecnológicos, para el iPod, para las redes, en fin, para muchos otros soportes tecnológicos. Ahí está, yo creo, un buen reto. Claro. Pues a pesar de los augurios de tu estudio en cuanto al poco nivel de audiencia de las mesas redondas, yo quiero creer que esta va a ser histórica, porque además es histórico hablar de los medios públicos en emisiones que también salen por la televisión comercial, en el caso de los programas de Discutamos México. Si comenzamos diciendo que la medida de la salud de los medios públicos de México es la medida de la salud de nuestra democracia, pues le deseamos la cauda más amplia de deseos y parabienes para los medios públicos, porque es, desde luego, así lo creo yo desde siempre, desearle lo mejor a nuestro país. Yo quiero agradecer la presencia del maestro Fernando Sariñana, de la doctora Patricia Ortega, del maestro Sergio Uceta y de la licenciada Ana Cecilia Terrazas en este programa, que ha tratado de hacer una reflexión sobre los medios de comunicación públicos en México, y una reflexión incluso mayor sobre el futuro de nuestra nación ligado a los medios de comunicación. Muchas gracias por atender este programa. Sabemos que, según Reporteros Sin Fronteras, México es, junto con Irak, el país más peligroso para ejercer el periodismo. Antes de entrar a esta entrevista recibía un mensaje de texto de que habían secuestrado al hijo de una de mis fuentes. Yo creo que el corresponsal extranjero, el mayor peligro que tiene no es ponerse en la trayectoria de una bala del narco, sino perder objetividad. Y yo creo que, por ejemplo, con la cuestión del narco se está perdiendo de vista otros problemas grandes que hay en México, como el de la desigualdad, ¿no? Lo fuerte de los pueblos indígenas en México es la exclusión. Es lo primero que te das cuenta cuando vas en cualquier comunidad indígena.